Las luces fluorescentes de la suite ejecutiva de Blake Moretti zumbaban con una frecuencia que me hacía palpitar las sienes. Llevaba 20 minutos mirando la misma hoja de cálculo, con los números difuminándose a medida que el cansancio se apoderaba de mi conciencia. Me dolía la zona lumbar por haber estado sentada en esa incómoda silla durante las últimas 6 horas, y la esquina afilada de mi escritorio me había dejado una marca en la muñeca por haberme apoyado demasiado en ella. 2 años. 2 años de esto. Me moví en mi asiento, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento me provocó una punzada de incomodidad en la columna vertebral. El aroma de la costosa colonia de Blake flotaba en el aire, una fragancia amaderada y masculina, con notas de bergamota y cuero, que parecía impregnar cada superficie de esta oficina. Era sofocante en su constancia, un recordatorio de su presencia, incluso cuando estaba encerrado en su despacho privado, tras las puertas de caoba. Mitchell, su voz atravesó mis pensamientos como una navaja, afilada y fría. Levanté la vista y lo vi de pie en la puerta. 2 metros de perfección, a medida con un traje gris oscuro, que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Blake Moretti era el tipo de hombre guapo que hacía que la gente se detuviera a mirarlo. Todo ángulos marcados y rasgos peligrosos, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Pero eran sus ojos los que me obsesionaban, de color gris acero y siempre llenos de algo que parecía desprecio cada vez que se posaban en mí. Sí, señor Moretti. Mantuve mi voz profesional, neutra, aunque mi pulso se aceleró como siempre que se dirigía a mí directamente. Los contratos de Santoro. ¿Dónde están? Señalé la pila de carpetas que había en la esquina de mi escritorio. Aquí mismo. Terminé de revisarlos hace una hora. Todo está en orden. Cruzó la habitación con esa elegancia depredadora que le caracterizaba. Cada paso era deliberado y controlado. Cuando llegó a mi escritorio, no me miró, solo cogió las carpetas y las hojeó con una irritación apenas disimulada. Apretó la mandíbula y un músculo se le contrajo bajo la marcada línea de los pómulos. Deberían haber estado en mi escritorio a las 4. Eran las 4:03 de la tarde. Estaba esperando la firma final de su equipo legal, le expliqué, manteniendo un tono tranquilo a pesar de la frustración que se acumulaba en mi pecho. Llegó a las 3:58. Por fin me miró a los ojos, con frialdad y evaluándome. No te pago para que pongas excusas, Mitchell. Te pago para que anticipes los problemas y los resuelvas antes de que se conviertan en mi preocupación. La injusticia de aquello me dolió, pero me tragué la réplica que quería escapar. Así era siempre con Blake. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno, lo suficientemente rápido, lo suficientemente minucioso. Encontraba defectos en todo, me trataba como un inconveniente que apenas toleraba. Aunque yo trabajaba más duro que nadie en esta organización. No volverá a suceder, dije apretando los dientes. Asegúrate de que no vuelva a suceder. Se dio la vuelta, despidiéndome con la misma facilidad con la que se despide a un sirviente, y consígueme los informes trimestrales de todas las divisiones para mañana por la mañana. Los quiero consolidados y analizados. Eso suponía al menos 40 horas de trabajo. Él lo sabía, yo lo sabía, pero simplemente asentí. Por supuesto. Mientras se dirigía de vuelta a su oficina, me sorprendí a mí misma observando cómo se movían sus hombros bajo la chaqueta, la confianza con la que mantenía la espalda recta. Odiaba darme cuenta de esas cosas sobre él. Odiaba la forma en que mi cuerpo respondía a su proximidad a pesar de la crueldad de sus palabras. Blake Moretti era veneno envuelto en un paquete atractivo, y yo llevaba 2 años muriendo lentamente por estar expuesta a él. El teléfono de mi escritorio sonó, sacándome misericordiosamente de mis pensamientos. Respondí al segundo tono. Oficina del señor Moretti. Soy Brianna. Sí, señorita Mitchell. La voz al otro lado era suave, con acento italiano. Antonio Russo, uno de los socios principales de Blake. Necesito confirmar la asistencia del señor Moretti a la cena de esta noche con la familia Genovese. Mis dedos volaron por el teclado y abrí el calendario de Blake. Tiene previsto asistir a las 7 en Giordanos. Excelente.
¿Y usted? ¿Le acompañará? La pregunta me pilló desprevenida. En 2 años, nunca me habían invitado a ninguna de las cenas de negocios de Blake. Mi papel se limitaba a esta oficina, este escritorio, este ciclo interminable de trabajo que me mantenía encadenada a un hombre que me despreciaba. No sabía que se requería mi presencia, dije con cautela. El señor Moretti no lo mencionó. Antonio parecía sorprendido. Los Genovese vendrán con todo su equipo. Sería apropiado que su asistente estuviera presente para tomar notas. Mi asistente, como si eso fuera todo lo que era. Pero, de nuevo, ¿no era eso? Lo consultaré con el señor Moretti, respondí, ya temiendo la conversación. Después de terminar la llamada, me quedé mirando la puerta cerrada de la oficina de Blake durante un largo rato. La idea de pasar una noche en su presencia, viéndolo encantar y negociar con los mismos hombres que probablemente ordenaban asesinatos mientras tomaban el postre, me revolvió el estómago. Pero si era necesario para mi trabajo, no tenía otra opción. Llamé suavemente a la puerta y esperé a que me diera permiso para entrar. La oficina privada de Blake era un ejemplo de elegancia controlada. Las ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían vistas al skyline de Chicago y el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los pulidos suelos de madera. Su escritorio era enorme, una pieza antigua que parecía sacada de un museo, y las sillas de cuero dispuestas alrededor de una pequeña mesa de conferencias en la esquina costaban más que mi coche. No levantó la vista de lo que estaba leyendo. ¿Qué pasa? Antonio Russo llamó. Mencionó que los Genovese traerán a todo su equipo esta noche y sugirió que asistiera para tomar notas. Ahora levantó la vista y la expresión de su rostro era de pura irritación. Por supuesto que no. Parpadeé sorprendida por la vehemencia de su respuesta. Señor, si es necesario para... No, Mitchell, dijo con voz gélida, no vendrás esta noche. Puedo preguntar por qué no. Entrecerró los ojos peligrosamente. Porque lo digo yo. Esa es toda la explicación que necesitas. El rechazo era claro, pero algo en su tono me hizo insistir ligeramente. Con el debido respeto, señor Moretti, si esto forma parte de mis responsabilidades laborales, tus responsabilidades laborales son las que yo digo que son. Se levantó y rodeó su escritorio con la misma elegancia depredadora. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler de nuevo su colonia y contar las motas doradas de sus ojos grises, se inclinó ligeramente. Y ahora mismo, tu trabajo es quedarte aquí, fuera de mi camino, y hacer exactamente lo que te diga. Ni más ni menos. ¿Me ha quedado claro? Apreté los puños a los lados, clavándome las uñas en las palmas. Muy claro, señor Moretti. Bien, se enderezó, dándome la espalda como si la conversación hubiera terminado. Eso es todo. Salí de su oficina con las piernas temblorosas, la ira y la humillación ardiendo en mi pecho. Esta era mi vida. Era lo que había elegido cuando acepté este trabajo hace 2 años, desesperada por el obsceno sueldo que me ofrecía Blake Moretti. Un sueldo que pagaba las facturas médicas de mi madre, sus tratamientos, los cuidados las 24 horas del día que necesitaba en Ohio. No podía permitirme dejarlo, por mucho que quisiera, por mucho que el desprecio de Blake carcomiera mi autoestima día tras día. El resto de la tarde transcurrió en una confusión de llamadas telefónicas y correos electrónicos, las tareas monótonas que llenaban mis días. A las 6, Kamal, Blake salió de su oficina, ajustándose los gemelos mientras se preparaba para irse a su cena de negocios. Necesito el análisis de Santoro en mi escritorio a las 8:08 m, dijo sin mirarme. No te quedes hasta muy tarde. No se me escapó la contradicción de su afirmación. Quería que hiciera el trabajo, pero no quería que me quedara hasta tarde para hacerlo. Otro estándar imposible de cumplir. Sí, señor. Se detuvo ante el ascensor, con la mano suspendida sobre el botón de llamada. Por un momento, pensé que diría algo más, pero entonces se abrieron las puertas y entró sin decir nada más. Observé cómo bajaban los números hasta llegar a la planta baja y finalmente me permití desplomarme en mi silla. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Mamá, ¿cómo estás, cariño? No sé nada de ti desde hace unos días. La culpa se apoderó de mí.
Había estado tan absorto en el trabajo que apenas había tenido tiempo de llamarla. Estoy bien, mamá. Solo estoy muy ocupado con el trabajo. ¿Cómo te encuentras? Mejor. El nuevo tratamiento está ayudando. No te preocupes por mí. Pero yo me preocupaba constantemente. Por eso estaba allí, soportando la crueldad de Blake Moretti. Porque la alternativa era ver a mi madre sufrir sin los cuidados que necesitaba. Dejé el teléfono y abrí los archivos de Santoro, comenzando el tedioso trabajo de análisis que me mantendría allí hasta bien pasada la medianoche. La oficina se quedó en silencio a mi alrededor mientras los demás empleados se iban, regresando a casa con sus familias, a sus vidas normales. Alrededor de las 10 me ardían los ojos y me dolía la espalda cuando oí el timbre del ascensor. Levanté la vista, sorprendida al ver a Blake salir. Se detuvo al verme todavía en mi escritorio, con una expresión indescifrable en el rostro. «Todavía estás aquí. Necesitabas el análisis para las 8 a.m., le recordé, manteniendo mi voz neutra a pesar de mi agotamiento. Ya casi he terminado. Caminó hacia mí lentamente, con una expresión imposible de descifrar en la tenue luz. Cuando llegó a mi escritorio, se quedó allí de pie durante un largo momento, simplemente mirándome. Eso me hizo sentir un cosquilleo en la piel y mi pulso se aceleró de una manera que no podía controlar. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí, Mitchell?», preguntó de repente. «2 años. El mes que viene harán 2 años. Y en todo ese tiempo, ¿alguna vez te has quejado? ¿Alguna vez te has opuesto a algo que te haya pedido?». La pregunta me desconcertó. «No, señor. ¿Por qué no? Porque necesito este trabajo. Porque la vida de mi madre depende del sueldo que me paga. Porque no tengo otra opción». Pero no podía decir nada de eso. En lugar de eso, simplemente respondí, «Porque usted es mi jefe y respeto su posición». Algo oscuro brilló en sus ojos. «Respeto». Pronunció la palabra como si tuviera un sabor amargo. «Tú no me respetas, Mitchell. Me toleras porque necesitas el sueldo». La precisión de su afirmación me hizo estremecer, pero no la negué. «¿Qué sentido tendría? Hazlo y vete a casa», dijo bruscamente, dándome la espalda. «Pareces agotado». «¿Qué tal la cena?», le pregunté antes de poder evitarlo. Se detuvo y me miró con esos ojos fríos y grises. «Bien. ¿Por qué lo preguntas?». «Solo por hacer conversación». Un músculo de su mandíbula se tensó. «No mantenemos una conversación, Mitchell. Mantenemos una relación profesional, nada más». Y con ese último recordatorio de cuál era exactamente mi lugar en su mundo, Blake Moretti se dirigió al ascensor y desapareció, dejándome sola con mis hojas de cálculo y el peso aplastante de otro día sobrevivido en su órbita. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, sacándome de un sueño inquieto con el estridente zumbido de mi alarma. Había conseguido descansar unas 4 horas después de terminar el análisis de Blake a la 1000 AM, y mi cuerpo sentía cada minuto mientras me obligaba a prepararme. El metro estaba abarrotado con la habitual prisa matutina, los cuerpos apretujados en el calor artificial del vagón. Me quedé de pie cerca de las puertas, con una mano agarrada al poste para mantener el equilibrio y la otra aferrada a mi café, como si fuera un salvavidas. Apenas noté el sabor amargo y quemado mientras me bebía la mitad de la taza a tragos desesperados. Cuando llegué a Moretti Enterprises, la imponente torre de cristal que albergaba las operaciones comerciales legítimas de Blake ya tenía los nervios de punta. El edificio se erigía como un monumento a su poder, 50 pisos de acero y ambición que dominaban el horizonte de Chicago. La mayoría de la gente veía una empresa de importación y exportación de éxito. Yo veía la fachada que ocultaba algo mucho más oscuro. El vestíbulo era todo mármol pulido y arte moderno, el tipo de espacio diseñado para intimidar. Saludé con la cabeza al guardia de seguridad, que me reconoció después de 2 años de llegar temprano por la mañana. Luego me dirigí directamente al ascensor ejecutivo que me llevaría a la última planta. La oficina de Blake todavía estaba a oscuras cuando llegué, lo que significaba que, por una vez, le había ganado. Pequeñas victorias. Me instalé en mi escritorio, saqué los archivos que había terminado la noche anterior
y me aseguré de que todo estuviera perfecto antes de que él llegara para encontrarle defectos. A las 7:30 en punto, las puertas del ascensor se abrieron y Blake salió. Lucía impecable como siempre, sin un solo cabello fuera del lugar. Su traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Pero había algo diferente en su comportamiento esa mañana. Una tensión alrededor de los ojos que sugería que había dormido tan mal como yo. Buenos días, señor Moretti. Mantuve mi voz profesional, neutral. Se detuvo junto a mi escritorio y sus ojos grises me escrutaron con una intensidad que me dejó sin aliento. Ha completado el análisis. Está en su escritorio. Todo lo que pidió. Asintió una vez, un reconocimiento seco que probablemente era lo más parecido a un elogio que jamás había recibido de él. Cuando se giró hacia su despacho, me fijé en cómo flexionaba la mano a un lado, como si quisiera coger algo, pero se contuviera. La mañana transcurrió con normalidad, una serie de llamadas telefónicas y reuniones que coordiné con falta de práctica. Había aprendido los ritmos de Blake a lo largo de estos 2 años. Sabía cuándo quería que le renovara el café, cuándo necesitaba que le trajeran los archivos, cuándo debía permanecer invisible y cuándo anticiparme a sus necesidades antes de que las expresara. Era agotador estar constantemente alerta, pero se había convertido en algo natural. Alrededor de las 11, Antonio Russo llegó para una reunión. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con mechas plateadas en el pelo oscuro y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me saludó con una inclinación de cabeza mientras pasaba por mi escritorio. Señorita Mitchell, está muy guapa hoy. Gracias, señor Russo. Aprendí pronto que en este mundo era más seguro aceptar los cumplidos que rechazarlos. Desapareció en la oficina de Blake y yo volví a mi trabajo, tratando de no pensar en lo que podrían estar discutiendo. Envíos de armas, disputas territoriales, cobros. Cuanto menos sabía sobre las operaciones reales, mejor dormía por la noche. 30 minutos más tarde, llegaron 3 hombres más. Reconocí a 2 de ellos de reuniones anteriores, Marco Duca y Vincent Geneoves, ambos figuras importantes de la organización de Chicago. El tercer hombre me resultaba desconocido. Era más joven que los otros. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y un reloj caro que reflejaba la luz cuando se movía. El señor Moretti le está esperando, dije, señalando su oficina. Pase. El hombre desconocido se detuvo junto a mi escritorio y me miró de una forma que me puso los pelos de punta. Creo que no nos conocemos. Soy Dante Genovese, sobrino de Vincent. Esbocé una sonrisa forzada. Brianna Mitchell, asistente ejecutiva del señor Moretti. Asistente ejecutiva. Su sonrisa se amplió, dejando al descubierto unos dientes blancos y perfectos. Es un título elegante para una secretaria. Es lo que implica el puesto, respondí con serenidad, sintiendo ya antipatía por él. Bueno, Brianna Mitchell, quizá deberíamos tomar un café algún día. ¿Podrías contarme todo lo que implica trabajar para Blake Moretti? Antes de que pudiera formular un rechazo cortés, la voz de Blake cortó el aire como un latigazo. Dante, a mi oficina ahora mismo. Levanté la vista y vi a Blake de pie en la puerta, y la expresión de su rostro me heló la sangre. Sus ojos estaban fijos en Dante, con una intensidad que irradiaba peligro. Su mandíbula se tensó en una línea dura que ya había visto antes, normalmente justo antes de que alguien dejara de trabajar en la organización de forma abrupta. Dante parecía ajeno a la amenaza y me dedicó una sonrisa más antes de entrar en la oficina. La puerta se cerró con un clic seco que, de alguna manera, sonó siniestro. Intenté volver al trabajo, pero me temblaban ligeramente las manos. Había algo en aquella interacción que me había parecido extraño, como si hubiera pisado sin darme cuenta una mina terrestre. La reunión duró casi 2 horas. Podía oír el murmullo de voces masculinas a través de la pesada puerta, que de vez en cuando se elevaba en lo que parecía un desacuerdo antes de volver a bajar al nivel de una conversación normal. En un momento dado, oí la voz de Blake, aguda y autoritaria, interrumpiendo cualquier discusión que estuviera teniendo lugar. Cuando la puerta finalmente se abrió, los hombres salieron uno por uno. Antonio me saludó con la cabeza al pasar.
Marco y Vincent apenas reconocieron mi presencia, pero Dante se detuvo de nuevo, apoyándose en mi escritorio con la misma familiaridad presuntuosa. Entonces, sobre ese café, la señorita Mitchell tiene trabajo que hacer. La voz de Blake era mortalmente silenciosa cuando apareció detrás de Dante. Y tú tienes que ir a otro sitio. El joven se enderezó, pareciendo finalmente darse cuenta del peligro en el que se encontraba. Claro, por supuesto. Me miró una vez más. Quizás en otra ocasión, Brianna. El uso de mi nombre hizo que la expresión de Blake se oscureciera aún más, si es que eso era posible. Observé cómo seguía con la mirada a la salida de Dante, con esos ojos fríos y grises, cada línea de su cuerpo tensa, con una tensión apenas controlada. Cuando las puertas del ascensor finalmente se cerraron detrás de los hombres, Blake dirigió esa mirada furiosa hacia mí. Ahora, mi oficina. La confusión y la aprensión luchaban en mi pecho mientras lo seguía a su dominio. Cerró la puerta detrás de nosotros con cuidado, con un tipo de moderación que, de alguna manera, era más aterradora que si la hubiera cerrado de golpe. ¿Qué fue eso, Besh? Exigió, moviéndose para pararse detrás de su escritorio, poniendo la barrera entre nosotros. ¿Qué fue qué, señor? Dante Genovesi coqueteando con usted, invitándole a tomar un café. Parpadeé, completamente desconcertada por su concentración. No lo sé, solo estaba siendo amable. ¿Amable? La risa de Blake fue áspera, desprovista de humor. Los hombres como Dante Genovesi nunca son solo amables, especialmente con las mujeres que trabajan para mí. No entiendo por qué es importante, dije con cautela. No lo estaba animando, solo estaba siendo educada. Es importante porque usted representa a esta organización cuando está sentada en ese escritorio. Tenía las manos apoyadas sobre la superficie, con los dedos extendidos, y podía ver la tensión en sus hombros. Es importante porque la familia Genovese necesita entender los límites. Lo siento si hice algo mal. No lo haga. Me interrumpió con voz aguda. No te disculpes por algo que no fue culpa tuya. La contradicción me confundió. Si no fue culpa mía, ¿por qué estaba enfadado conmigo? Blake pareció darse cuenta de lo mismo, porque exhaló lentamente y parte de la tensión desapareció de su postura. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, más controlada. Simplemente mantente alejado de Dante Genovesi. Si se te acerca de nuevo, avísame inmediatamente. ¿Entendido? Sí, señor. Me despidió con un gesto de la mano, volviendo ya su atención a algo en la pantalla de su ordenador. Salí de su oficina sintiéndome más confundida que nunca sobre los estados de ánimo y las motivaciones de Blake Moretti. La tarde trajo sus propios retos. Una crisis con un envío que requirió frenéticas llamadas telefónicas para resolverla. Un conflicto de horarios que necesitaba una delicada negociación. El flujo constante de correos electrónicos y documentos que exigían mi atención. A las 5 estaba agotado y listo para que terminara el día. Pero Blake seguía en su oficina, trabajando, lo que significaba que yo no podía irme hasta que él lo hiciera. A las 6:30, con el estómago rugiendo tan fuerte que resultaba vergonzoso, se abrió la puerta de Blake. Mitchell, pide la cena, lo que quieras de Giacomo's. Cárgalo a la tarjeta de la empresa. Levanté la vista, sorprendido. Cena, señor. No ha comido, ¿es verdad? La observación me pilló desprevenida. No, desde el desayuno. Entonces pide comida y pídete algo para ti. Estaremos aquí un rato más. ¿Nosotros? Me lanzó una mirada que sugería que estaba siendo deliberadamente obtusa. Sí, nosotros. Necesito que revises los contratos que llegaron esta tarde antes de firmarlos por la mañana. Adiós a la idea de acostarme temprano, pero la inesperada oferta de cenar era extraña. En 2 años, Blake nunca me había sugerido que pidiera comida a cargo de la empresa. Nunca había reconocido que pudiera tener hambre o estar cansada o ser humana. Llamé a Jacamos y pedí fettuccini carbonara para él, lo de siempre, y risotto para mí. La comida llegó 40 minutos más tarde y llevé la parte de Blake a su oficina, dejándola en su escritorio junto con café recién hecho. Gracias, dijo distraídamente, sin levantar la vista del documento que estaba revisando.
De nada. Me di la vuelta para marcharme, pero su voz me detuvo. Mitchell. Sí. Por fin levantó la vista y me miró con esos ojos grises, con una intensidad que aceleró mi pulso. Come en tu escritorio. No esperes a llevártelo a casa. No lo haré. Al salir de su oficina, sentí su mirada en mi espalda. Un peso al que me había acostumbrado con los años, pero que nunca llegué a comprender del todo. Blake Moretti era un rompecabezas que no podía resolver. Un hombre que en un momento me trataba con desprecio y al siguiente mostraba destellos de algo parecido a la preocupación. Comimi me era rezado mientras revisaba los contratos. Su textura cremosa era un consuelo muy bienvenido después de un largo día. La oficina estaba en silencio a nuestro alrededor. El edificio estaba vacío, excepto por el personal de seguridad y quienquiera que trabajara en la organización de Blake a esas horas tan extrañas. Alrededor de las 8:00, terminé mi revisión y llamé a la puerta de Blake. Los contratos están listos para que los firme. Tráelos. Entré en su oficina y lo encontré recostado en su silla, con la corbata aflojada y el botón superior de la camisa desabrochado. Era la imagen más informal que había visto de él, y había algo en ello que lo hacía parecer más humano, menos como la figura fría y controlada que solía presentar. ¿Algún problema?, preguntó mientras dejaba los contratos sobre su escritorio. Nada importante. Señalé algunas cláusulas que podrían necesitar una aclaración, pero en general parecían estándar. Cogió el primer contrato y lo hojeó con deficiencia práctica. Me quedé allí esperando, sin saber si me había despedido o si esperaba que me quedara. ¿Cómo está tu madre? La pregunta surgió de la nada, dejándome en silencio por un momento. Está... está mejor, de hecho. El nuevo tratamiento parece estar ayudando. Blake asintió con la cabeza, sin dejar de leer. Eso es bueno. Mencionaste que estaba teniendo problemas con la última ronda. Lo miré, completamente desconcertada. No sabía que prestabas atención a esas cosas. Presto atención a todo lo que concierne a mis empleados. Entonces levantó la vista, con una expresión indescifrable, especialmente a los empleados que llevan tanto tiempo conmigo como tú. Oh, no sabía qué más decir. Era la conversación personal más larga que habíamos tenido nunca, y no tenía ni idea de cómo manejarla. Trabajas duro, Mitchell, más duro que nadie en este edificio. Dejó el contrato y centró toda su atención en mí. Sé que no es fácil trabajar para mí. ¿Era esto una disculpa de Blake Moretti? Debía de estar alucinando por el cansancio. Me las arreglo, dije con cautela. Sí, así es. Algo brilló en sus ojos, apareció y desapareció antes de que pudiera identificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué te las arreglas? ¿Por qué te quedas? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Podrías trabajar en cualquier sitio, Brianna. Tus habilidades, tu dedicación. Cualquier empresa sería afortunada de tenerte. Entonces, ¿por qué te quedas aquí trabajando para alguien que te trata como yo? El uso de mi nombre me dejó sin aliento. En 2 años nunca me había llamado de otra forma que no fuera Mitchell. Por el sueldo, admití, porque no tenía sentido mentir. Lo necesito para cuidar de mi madre. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Y si el dinero no fuera un problema, si pudieras trabajar en cualquier sitio, ¿seguirías eligiendo estar aquí? La pregunta me pareció una trampa, pero respondí con sinceridad. No, probablemente no, porque soy un jefe terrible, porque tú eres complicado. Corregí, sorprendiéndome a mí misma con mi franqueza. Y porque trabajar para ti significa ser cómplice de cosas en las que prefiero no pensar demasiado. La expresión de Blake se ensombreció, pero no por ira, sino por algo que parecía casi arrepentimiento. Me parece justo. Volvió a centrar su atención en los contratos, dando por terminada la conversación. Me quedé allí un momento más, esperando a ver si tenía algo más que decir, pero volvió a refugiarse tras su máscara profesional. Eso es todo, Mitchell. Vete a casa, descansa un poco. Salí de su oficina sintiéndome más confundida que nunca sobre el enigmático hombre para el que trabajaba. El hombre que me despreciaba en un momento y al siguiente mostraba atisbos de humanidad. La semana siguiente transcurrió en un extraño limbo.
El comportamiento de Blake hacia mí no había mejorado precisamente. Seguía siendo exigente, seguía siendo crítico, seguía tratándome con esa frialdad y distancia profesional a la que ya me había acostumbrado. Pero algo había cambiado. Se había cruzado una línea invisible durante nuestra conversación nocturna en su oficina. Ahora me llamaba Brianna en lugar de Mitchell. No siempre y nunca delante de los demás, pero cuando estábamos solos en su oficina o trabajando hasta tarde, mi nombre salía de sus labios con una facilidad que me hacía sentir mariposas en el estómago, algo que intentaba no analizar demasiado. Me decía a mí misma que no significaba nada, que estaba interpretando pequeños gestos de amabilidad que cualquier empleador decente haría. Pero Blake Moretti nunca había sido un jefe decente, lo que hacía que estos cambios fueran aún más inquietantes. Fue un jueves por la tarde cuando todo estalló. Estaba en mi escritorio coordinando una conferencia telefónica entre Blake y sus socios en Nueva York, cuando se abrió el ascensor y aparecieron tres hombres que nunca había visto antes. No vestían como los socios habituales de Blake, sin trajes caros ni zapatos de cuero italiano. Estos hombres vestían vaqueros y chaquetas de cuero, con rostros endurecidos por el tipo de experiencias vividas que provienen de la violencia. ¿Puedo ayudarles?, pregunté, mientras ya buscaba el teléfono para avisar a Blake. El más alto, un hombre con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, sonrió. No era una expresión agradable. Venimos a ver a Moretti. ¿Tiene cita? No la necesitamos. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de Blake. Echó un vistazo a los hombres y su expresión se volvió fría, con todos los músculos de su cuerpo tensos y preparados. Caballeros, llegan temprano. Tenemos que hablar, dijo Scarface. Ahora. La mirada de Blake se posó en mí, con algo indescifrable en sus ojos. Mitchell, almuerza temprano. 2 horas. Apenas eran las 11:30 y nunca en mi vida había almorzado 2 horas. Pero el tono de su voz dejaba claro que no era una sugerencia. Era una orden destinada a sacarme del edificio. Por supuesto. Cogí mi bolso, muy consciente de la tensión que se respiraba en el ambiente. Al pasar junto a los hombres de camino al ascensor, sentí sus miradas sobre mí, evaluándome, calculándome. Se me puso la piel de gallina. Las puertas del ascensor no se cerraban lo suficientemente rápido. Pasé mi inesperada libertad deambulando por las calles cercanas a la oficina, demasiado ansiosa para comer a pesar de tener el estómago vacío. La reunión que se estaba celebrando arriba involucraba a personas que hacían parecer civilizados, incluso a los peligrosos socios habituales de Blake. La idea de lo que se podría estar discutiendo, de las decisiones que se podrían estar tomando, me helaba la sangre. 2 horas más tarde, volví y encontré la oficina vacía, excepto por Blake. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte de Chicago con una expresión que nunca le había visto antes. Parecía cansado, no físicamente agotado, sino desgastado de una manera que iba más allá de la falta de sueño. «Señor Moretti», me atreví a decir en voz baja. «¿Va todo bien?» No se dio la vuelta. «Defina todo bien». Dejé mi bolso en el suelo, sin saber si quedarme o darle privacidad. Antes de que pudiera decidirme, volvió a hablar. «Esos hombres que has visto antes trabajan para la Brata, la mafia rusa». Su voz era monótona. «De hecho, se están expandiendo por Chicago, invadiendo territorios que han pertenecido a mi familia durante 3 generaciones». Sabía que no debía preguntar, que no debía involucrarme en esa parte de su vida que deliberadamente mantenía a distancia. Pero las palabras salieron de todos modos. ¿Qué querían? ¿Negociar o amenazar? Con la Bratva, a veces es difícil distinguir la diferencia. Entonces se volvió hacia mí y la mirada en sus 2 ojos me dejó sin aliento. «Son peligrosos, Brianna. Más peligrosos que cualquiera que opere en esta ciudad». El uso de mi nombre de pila, la gravedad en su tono, me pareció una advertencia. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté en voz baja. Blake cruzó la habitación hasta situarse justo delante de mí, tan cerca que podía oler su colonia, contar los destellos dorados de sus ojos grises. «Porque trabajas para mí»,
porque eso te convierte en un objetivo por asociación, porque necesito que tengas cuidado. ¿Cuidado cómo? No vayas a ningún sitio sola después de que anochezca. Utiliza el coche de la empresa en lugar del metro. Si alguien que no reconoces se te acerca, llámame inmediatamente. Entendido. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me estás asustando. Bien. Levantó la mano, dudando un momento antes de apartar un mechón de pelo de mi cara con los dedos. El contacto fue tan suave, tan contrario a todo lo que sabía de él, que me quedé paralizada. Deberías estar asustada. Este mundo en el que vivo no es seguro, nunca lo ha sido, y me he estado engañando a mí mismo pensando que podía mantenerte alejada de él. Blake, no. Bajó la mano y dio un paso atrás, como si el contacto le hubiera quemado. No compliques más las cosas. No entiendo lo que está pasando. Lo admití, con una voz apenas audible. Un día me tratas como si fuera desechable. Al siguiente, me adviertes sobre mafiosos rusos y me tocas el pelo. No sé cuál de tus versiones es la real. Algo crudo se reflejó en su rostro. Yo tampoco. Antes de que pudiera procesar esa confesión, sonó su teléfono. Respondió con un seco Moretti, y su expresión volvió a la frialdad profesional. Sí, no, mañana no puedo. El viernes en mi oficina. Trae a todos. Terminó la llamada y me miró con esos dos ojos indescifrables. Necesito que despejes mi agenda para el viernes por la tarde. Toda. Y quiero que te tomes medio día libre. Pero eso no es una petición, Brianna. La firmeza de su tono no dejaba lugar a discusión. Tómate la tarde libre, visita a tu madre, haz algo que te recuerde que hay un mundo fuera de esta oficina. Quería discutir y exigirle explicaciones por su comportamiento errático y sus crípticas advertencias, pero la expresión de su mandíbula me indicó que no llegaría a ninguna parte. Está bien, cedí. Viernes por la tarde libre. Gracias. Pasó junto a mí hacia su oficina y se detuvo en la puerta. Ambriana, ten cuidado, por favor. El por favor desató algo en mi pecho porque Blake Moretti no decía por favor. Daba órdenes, exigía, esperaba obediencia sin preguntas, pero solo había pedido, no ordenado, y la vulnerabilidad de esa sola palabra me conmovió más que cualquier amenaza. Esa noche, mientras volvía a casa en el coche de la empresa que Blake había insistido en enviarme, con un conductor que parecía más un guardaespaldas que un chofer, contemplé las luces de la ciudad e intenté darle sentido a todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Dante Genovesi. He conseguido tu número en la guía de la empresa. ¿Sigues interesada en tomar ese café? Borré el mensaje sin responder, recordando la advertencia de Blake de mantenerme alejada del sobrino de Vincent. Pero el hecho de que Dante hubiera buscado mi número personal me causó escalofríos. ¿Cuántas personas más tenían acceso a mi información? ¿Hasta qué punto estaba expuesta en el mundo de Blake? Cuando por fin llegué a mi pequeño apartamento en una zona menos elegante de la ciudad, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi acelerado corazón. El contraste entre mi modesto estudio y el mundo de lujo y peligro de Blake nunca me había parecido tan marcado. Llamé a mi madre, necesitaba oír su voz para conectar con algo real y sencillo. Brianna, cariño. Su voz sonaba más fuerte que en meses. El nuevo tratamiento estaba haciendo pequeños milagros. No esperaba saber de ti esta noche. ¿Va todo bien? Sí, mamá. Solo quería saber cómo estabas. ¿Cómo te encuentras? Cada día mejor. Las enfermeras dicen que si sigo mejorando, quizá pueda volver a casa pronto. Hizo una pausa. ¿Y tú? Pareces estresada. Son solo cosas del trabajo. No hay nada de qué preocuparse. Tu jefe sigue tratándote mal. Pensé en la mano de Blake en mi cabello, la preocupación en sus ojos cuando me advirtió sobre la Bratva, la forma en que dijo mi nombre como si fuera algo precioso. Es complicado. Los hombres suelen serlo. Podía oír la sonrisa en su voz. Solo prométeme que te cuidas. Trabajas demasiado, pequeña. Te lo prometo, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Después de colgar, me senté en mi pequeña cocina, comiendo las sobras de la comida para llevar y pensando en los últimos 2 años.
Había sacrificado mucho para mantener este trabajo, mi vida social, mi tranquilidad, mi autoestima, todo para que mi madre pudiera recibir los cuidados que necesitaba. Pero ahora algo estaba cambiando, transformándose de formas que no acababa de comprender. Blake estaba cambiando. O tal vez por fin me estaba mostrando quién había sido todo este tiempo bajo esa crueldad. La idea me aterrorizaba. El viernes llegó demasiado rápido. Blake estuvo tenso toda la mañana, con la mandíbula apretada y respuestas aún más secas de lo habitual. Apenas me miró mientras revisaba su agenda, confirmaba citas y hacía cambios de última hora. Recuerda, dijo cuando se acercaba el mediodía. Mediodía. Quiero que te vayas de aquí a las 12:30. Lo recuerdo. Dudé y luego le hice la pregunta que me había estado preocupando desde su advertencia. Blake, ¿estás en peligro? Finalmente me miró a los ojos y lo que vi allí me hizo encoger el corazón. Siempre. Pero puedo manejarlo. Eso no es tranquilizador. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No estaba destinada a hacerlo. Vete, Brianna. Sal de aquí mientras puedas. La frase me pareció siniestra, pero recogí mis cosas y me fui, mirando atrás solo una vez para encontrar a Blake de nuevo de pie junto a la ventana, una figura solitaria recortada contra el horizonte de Chicago. Pasé la tarde en una cafetería, incapaz de quitarme de la cabeza la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Intenté leer, intenté perderme en la normalidad de la cafeína de la tarde y observar a la gente, pero mi mente seguía volviendo a la oficina de Blake, a la reunión que se estaba celebrando sin mí. A las 4:00 sonó mi teléfono. Blake, ¿estás en casa? Su voz era tensa, controlada. No, estoy en una cafetería cerca. Dame la dirección ahora mismo. La urgencia en su tono hizo que me temblara la mano mientras le daba la ubicación. ¿Qué pasa? Quédate ahí. No te muevas. Voy a enviar un coche. Blake, me estás asustando otra vez. La Bradva sabe lo tuyo. Cada palabra era concisa, precisa. Saben que trabajas para mí. Saben dónde vives. Lo saben todo. No estás a salvo en tu apartamento. El hielo inundó mis venas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, a partir de ahora, estás bajo mi protección, lo quieras o no. El coche estará allí en 5 minutos. Súbete. No discutas. No hagas preguntas. Solo súbete al coche y deja que Dominic te lleve a mi finca. ¿Tu finca? Blake, no puedo. Sí, puedes. Lo harás. Su voz se suavizó ligeramente. Por favor, Brianna, confía en mí. Déjame protegerte. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Tal y como había dicho, un SUV negro se detuvo exactamente 5 minutos después. El conductor, supongo que Dominic, tenía una complexión como la de un tanque y una cara que sugería que había visto y hecho cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Abrió la puerta trasera sin decir nada. El señor Moretti la está esperando, señora. Subí con las manos temblorosas, dejando mi café abandonado en la mesa. Mientras el todoterreno se alejaba de la acera, vi cómo mi vida normal se desvanecía en el espejo lateral, preguntándome si alguna vez la recuperaría. El viaje nos llevó al norte de la ciudad, a una zona donde las casas estaban más separadas y las propiedades se extendían por acres en lugar de lotes. Finalmente giramos por un camino privado marcado solo por una discreta puerta que se abrió al acercarnos. La finca de Blake no se parecía en nada a lo que había imaginado. La casa principal era moderna, pero acogedora. Toda de cristal y piedra natural, parecía crecer orgánicamente del paisaje. Las luces brillaban en las ventanas al caer la tarde, dando al lugar un aspecto casi acogedor que contradecía su propósito como fortaleza. Dominic me ayudó a salir del coche y me condujo a la puerta principal, que se abrió antes de que llegáramos. Blake estaba en la entrada, sin corbata y con la camisa parcialmente desabrochada, con un aspecto más desaliñado que nunca. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo como si estuviera comprobando si tenía alguna lesión. ¿Estás bien? Estoy confundida y aterrorizada, pero físicamente estoy bien, le corregí mientras dio un paso atrás
y me indicó que entrara en un vestíbulo que daba a una impresionante sala con ventanas de suelo a techo con vistas al lago. Tenemos que hablar. Lo seguí al interior de la casa con la mente dando vueltas por los acontecimientos de las últimas horas. Fuera lo que estuviera a punto de suceder, fuera cual fuera la verdad que Blake finalmente me iba a contar, tenía la clara sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente, y no estaba segura de estar preparada para ello. La finca de Blake era tan impresionante como intimidante. La gran sala a la que me llevó tenía muebles modernos en tonos neutros, costosas obras de arte en las paredes y esa espectacular vista del lago privado más allá de las ventanas. Debería haberme parecido fría, impersonal, como una sala de exposición. En cambio, había una calidez inesperada en el espacio, como si alguien hubiera vivido realmente allí en lugar de simplemente existir en él. Siéntate. Blake señaló uno de los sofás de cuero. ¿Te traigo algo? Agua, vino, algo más fuerte. Respuestas. Dije, sin moverme. Quiero respuestas, Blake. No puedes desarraigar toda mi vida y esperar que me quede sentada en silencio mientras tú haces de anfitrión cortés. Me estudió durante un largo momento, con algo parecido a aprobación brillando en sus ojos. Me parece justo. Respuestas. Así es. Se acercó a un carrito de bar y se sirvió 2 dedos de lo que parecía un whisky muy caro. Luego se volvió hacia mí, con el vaso en la mano. La reunión de esta tarde era con los líderes de la Bratva. Están haciendo una fuerte incursión en Chicago y quieren un territorio que no estoy dispuesto a ceder. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Han hecho los deberes. Apretó la mandíbula. Conocen a todos los que trabajan para mí, a todos con los que tengo contacto habitual, y han identificado a las personas cercanas a mí como posibles puntos de influencia. Yo no soy cercana a ti, protesté. Soy tu secretaria, tu asistente, llámalo como quieras. Solo soy una empleada. Blake se rió con amargura. Eso es lo que yo también me decía. Durante 2 años me convencí de que mantenerte a distancia, tratarte con desprecio, te protegería, te haría invisible para mis enemigos. Dio un sorbo y el líquido ámbar reflejó la luz. Pero los Brata no son estúpidos. Vigilan, observan y detectan patrones. Y el patrón que han detectado es que eres la única empleada que he mantenido durante más de un año. La única en la que confío para manejar información confidencial. La única que tiene acceso ilimitado a mi agenda, mis archivos, mi oficina privada. Poco a poco fui comprendiendo las implicaciones de lo que estaba diciendo. Creen que soy importante para ti. Saben que tú eres importante para mí. Dejó su vaso con cuidado, lo que significa que te utilizarán para llegar a mí si pueden. Te amenazarán, te harán daño, te secuestrarán, lo que sea necesario para obtener ventaja. Me desplomé en el sofá, con las piernas repentinamente débiles. Esto es una locura. No soy nadie. Solo contesto al teléfono y gestiono tu agenda. No eres nadie, Brianna. Blake se acercó, agachándose para que quedáramos a la misma altura. Eres la mujer que ha trabajado para mí en todo momento, que nunca se ha quejado, nunca ha traicionado una confianza, nunca ha utilizado su posición para obtener beneficios personales. Eres la mujer que se queda hasta tarde sin que se lo pidan, que se anticipa a mis necesidades antes de que las exprese, que hace que toda mi operación funcione a la perfección. Bajó la voz. Eres la mujer en la que pienso constantemente, incluso cuando intento no hacerlo, especialmente cuando intento no hacerlo. Se me cortó la respiración. ¿Qué? He sido un cabrón contigo. Las palabras salieron ásperas, mezcladas con algo que sonaba como autodesprecio. Deliberadamente cruel y necesariamente duro, porque pensaba que si te alejaba, si conseguía que me odiaras, lo dejarías. Te irías y estarías a salvo de todo esto. Hizo un gesto vago, abarcando su mundo, su vida, sus decisiones. Pero nunca te fuiste. Te quedaste sin importar lo mal que te tratara y no podía entender por qué. Mi madre, susurré, las facturas médicas. Necesitaba el sueldo.
Lo sé, lo sé desde hace mucho tiempo. Levantó la mano, vacilando a pocos centímetros de mi cara. Tu dedicación a tu madre es una de las cosas que más admiro de ti, pero también significa que estás atrapada aquí, atrapada conmigo en un mundo que está a punto de volverse muy peligroso. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Me mantienes aquí como una especie de prisionera. ¿Durante cuánto tiempo? No eres una prisionera, eres una invitada bajo mi protección. Su mano finalmente me tocó, sus dedos acariciaron mi mandíbula con una delicadeza dolorosa. Y durante el tiempo que sea necesario para neutralizar la amenaza de la bratva. Eso podría ser semanas, meses. Lo sé. Tengo una vida, Blake. Un trabajo. Bueno, tu trabajo, pero aún así un apartamento. Responsabilidades. Tu trabajo está a salvo. Trabajarás desde aquí. Mi equipo de seguridad vigila tu apartamento. En cuanto a las responsabilidades, sacó su teléfono y me mostró una conversación por mensaje de texto. Ya he dispuesto una atención mejorada para tu madre. Enfermeras privadas las 24 horas del día. El mejor tratamiento que el dinero puede comprar. No le faltará de nada mientras estés aquí. Me quedé mirando los mensajes. Las emociones se libraban una batalla en mi pecho. Gratitud porque mi madre estaría bien cuidada. Ira porque había tomado decisiones sin consultarme. Confusión sobre sus motivos. ¿Por qué haces todo esto? Porque no puedo perderte. La confesión salió cruda, sin adornos. No puedo ver cómo otra persona a la que quiero sufre por mis decisiones. Otra persona. Me fijé en la expresión. ¿A quién perdiste antes? El dolor se reflejó en su rostro. Apareció y desapareció tan rápido que casi no lo vi. Mi hermana. Hace 5 años. La familia Calibracy se la llevó para hacerme daño. Cuando la encontré, él dejó de tragar saliva. Llegué demasiado tarde. Juré que nunca volvería a permitir que eso sucediera. La revelación me golpeó como un golpe físico. De repente, su obsesiva necesidad de control, su crueldad diseñada para alejarme, su actual actitud protectora, todo cobró un terrible sentido. Blake, lo siento mucho. No. Se levantó bruscamente, poniendo distancia entre nosotros. No me compadezcas. Te cuento esto para que entiendas por qué no puedo ser racional con respecto a tu seguridad. ¿Por qué haré lo que sea necesario para protegerte, aunque me odies por ello? No te odio, admití en voz baja. He estado enfadada contigo, frustrada por ti, confundida por ti, pero nunca te he odiado. Se volvió hacia mí, con evidente sorpresa en su expresión. ¿Por qué no después de cómo te he tratado? Porque también he visto tu otra cara. Me levanté y acorté la distancia entre nosotros. El lado que se asegura de que coma cuando trabajo hasta tarde, que recordaba el nombre de mi madre y preguntaba por su tratamiento. El que me llamaba Brianna en lugar de Mitchell cuando no había nadie más alrededor. Ese lado tuyo, ese es el verdadero Blake Moretti, ¿no? No el jefe frío y cruel que finge ser. Ya no sé qué es real, confesó. Llevo tanto tiempo interpretando un papel que no sé dónde acaba la máscara y empieza el hombre. Entonces quizás sea hora de averiguarlo. Nos quedamos allí de pie, bajo la luz del atardecer. Dos personas atrapadas en una situación que ninguno de los dos había elegido, conectadas por hilos que no entendíamos del todo. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con cosas no dichas. Debería mostrarte tu habitación, dijo Blake finalmente, rompiendo el momento. Necesitarás instalarte. La cena es a las 7, Quinton, si tienes hambre. Blake, por favor, Brianna. Vamos a dar un paso a la vez. Asentí, reconociendo que ambos necesitábamos espacio para procesar todo lo que había sucedido. Me guió por la casa, señalándome las habitaciones a medida que pasábamos. Una biblioteca llena de libros, una sala multimedia con una pantalla gigante, un gimnasio que parecía mejor equipado que la mayoría de las instalaciones profesionales. Mi habitación estaba en el segundo piso, con su propio baño y un balcón con vistas al lago. Era fácilmente 3 veces más grande que todo mi apartamento, decorada en suaves tonos azules y grises que de alguna manera resultaban lujosos y relajantes. Hay ropa en el armario, dijo Blake desde la puerta.
La traje esta tarde. Si necesitas algo más, solo tienes que pedirlo. Mi habitación está al final del pasillo y hay personal en toda la casa si necesitas ayuda. ¿Cómo sabías mi talla?, le pregunté, acercándome al armario y encontrándolo lleno de ropa preciosa, toda de estilos que me quedaban perfectamente. Presto atención, fue todo lo que dijo. Después de que se marchara, exploré mi nuevo hogar temporal, tratando de asimilar el giro surrealista que había dado mi vida. Hace menos de 12 horas, estaba sentada en mi escritorio, coordinando la agenda de Blake y atendiendo llamadas telefónicas. Ahora estaba de pie en un dormitorio que parecía sacado de una revista, con ropa prestada y bajo la protección de un hombre que creía conocer, pero del que me estaba dando cuenta de que apenas entendía. Me duché en el enorme cuarto de baño, lavando el estrés del día bajo una presión de agua que me parecía celestial. Cuando salí, envuelta en la toalla más suave que había tocado nunca, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Cena en la terraza a las 7, vestimenta informal. B. Me puse un sencillo vestido de verano del armario, que me quedaba perfecto, por supuesto, y bajé las escaleras. La casa estaba en silencio, pero podía oír voces que provenían de algún lugar más profundo del edificio. La voz de Blake y al menos otras dos, masculinas y desconocidas. Siguiendo el sonido de la conversación, me encontré en una cocina elegante y moderna, donde Blake estaba con dos hombres que reconocí de la oficina. Dejaron de hablar inmediatamente cuando entré. «Caballeros, eso es todo por esta noche», dijo Blake con desdén. «Continuaremos por la mañana». Los hombres me saludaron respetuosamente con la cabeza al marcharse, y entonces Blake y yo nos quedamos solos. «Lo siento», dijo, dirigiéndose ya al frigorífico. «Informe de seguridad. No hay nada de qué preocuparse». «Todo lo relacionado con esta situación me preocupa», admití. Sacó los ingredientes con eficiencia y me di cuenta con sorpresa de que iba a cocinar. «¿Te gusta el salmón?» «Sí». «Bien, siéntate. Cuéntame cómo te ha ido el día». La normalidad de la petición después de todo lo que había pasado me hizo reír. Sonó un poco histérica. Mi día incluyó que me dijeran que soy un objetivo de la mafia rusa, que un hombre que parece capaz de partirme en dos me llevara a una mansión y descubrir que mi jefe ha estado preocupándose en secreto por mí durante 2 años mientras me trataba como basura. Así que, ya sabes, un viernes bastante normal. Una sonrisa se dibujó en los labios de Blake. Una sonrisa auténtica. Una que transformó todo su rostro. Cuando lo pones así, puedo ver que puede resultar abrumador. Abrumador es una palabra para describirlo. Lo observé moverse por la cocina con una gracia sorprendente, sazonando el pescado, cortando verduras. No sabía que sabías cocinar. Mi madre insistía en que todos sus hijos aprendieran. Decía, un hombre que no sabe alimentarse a sí mismo no es realmente un hombre. Su expresión se suavizó al recordar. Era muy tradicional en algunos aspectos y muy progresista en otros. ¿Me lo has preguntado con delicadeza? Falleció hace 8 años. Cáncer. Metió el salmón en el horno y centró su atención en las verduras. Fue rápido. Al menos no sufrió mucho. Lo siento. Debió de ser duro. Perder a alguien siempre lo es. Me miró. Había algo vulnerable en sus ojos. Por eso necesito que te tomes esta situación en serio. Brianna, los Brata no hacen amenazas en vano. Si dicen que te atacarán para llegar a mí, lo dicen en serio. Te creo, dije en voz baja. Tengo miedo, pero te creo. Bien, el miedo te mantendrá cautelosa. Terminó con las verduras y nos sirvió una copa de vino blanco a cada uno. 2 circunstancias inesperadas. Levanté mi copa y brindé por descubrir qué es real. Cenamos en la terraza mientras el sol se ponía sobre el lago, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. La comida estaba deliciosa. La conversación era sorprendentemente fácil ahora que habíamos establecido esta nueva dinámica. Blake me contó que había crecido en Chicago, que había heredado y ampliado los negocios legítimos de su padre. Me habló de su hermana superviviente, María, que vivía en Italia con su marido y sus hijos, lejos del peligroso lado del negocio familiar. Y yo le conté mi infancia en Ohio,
que mi padre se había marchado cuando yo tenía 10 años, que había trabajado para pagarme la universidad antes de que el diagnóstico de mi madre trastocara mis planes de estudiar un posgrado. Quería ser profesora, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación, como si ya lo supiera. ¿Cómo lo supiste? Por los libros que hay en tu escritorio, siempre sobre temas diferentes, siempre educativos, por la forma en que explicas las cosas cuando la gente te hace preguntas. Hizo girar el vino en su copa. Habría sido una buena profesora. Quizás algún día, dije, aunque ya no podía imaginarme ese futuro. A medida que avanzaba la noche y el vino nos soltaba la lengua, la conversación se fue desviando hacia temas más personales. Blake me preguntó por mis relaciones, por mi vida fuera del trabajo. Admití que no había mucho que contar. Trabajar para él me había consumido la mayor parte de mi tiempo y energía. ¿No tienes novio?, preguntó, con tono informal, pero con mirada intensa. Nadie va en serio. Algunas citas aquí y allá, pero nada que llegara a más. Dudé, pero luego decidí ser sincera. Es difícil acercarse a alguien cuando se guardan secretos sobre dónde se trabaja y qué se hace. ¿Qué secretos has guardado? ¿Que mi jefe te está involucrado en el crimen organizado? ¿Que a veces oigo cosas que probablemente no debería oír? ¿Que me he convertido en cómplice de un mundo del que nunca quise formar parte? Le miré directamente a los ojos. Una vez me preguntaste por qué me quedaba. El dinero era parte del motivo, pero no todo. ¿Cuál era la otra parte? Tú, admití, el vino me daba valor. Incluso cuando eras cruel, había momentos en los que veía destellos de alguien diferente. Alguien cuidadoso, estratégico y profundamente leal a las personas que le importan. Me quedé porque quería entender a esa persona, saber si era real o si me la estaba imaginando. Blake dejó su copa de vino con mucho cuidado. Y ahora que estás viendo más de quién soy realmente, ahora estoy más confundida que nunca, confesé, porque el hombre que me preparó la cena y me habló de su madre no es el mismo que me trató con desprecio durante 2 años. Pero, de alguna manera, tú eres ambos y no sé en qué versión creer. Creer en esta. Se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya. Este soy yo cuando no intento alejarte. Este es quien podría ser si me dejaras. Mi corazón latía con fuerza. Mi palma estaba caliente bajo la suya. Blake, sé que es demasiado pronto. Sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí después de todo lo que ha pasado. Su pulgar trazó círculos en mi muñeca, provocándome una sensación de cosquilleo en el brazo. Pero te lo voy a pedir de todos modos. Quédate aquí. Déjame protegerte y quizá podamos averiguar qué hay entre nosotros. ¿Y si no hay nada entre nosotros?, pregunté, aunque sabía que era mentira. ¿Y si solo es la proximidad y el peligro lo que nos hace sentir cosas que no son reales? Entonces lo descubriremos juntos. Sus ojos se clavaron en los míos, sinceros y vulnerables, de una forma que nunca había visto antes. Pero no creo que sea eso. Creo que llevamos 2 años dando vueltas al tema. Los dos tenemos demasiado miedo de reconocerlo. Quería alejarme para protegerme del inevitable desengaño de enamorarme de alguien que vivía en un mundo de violencia y peligro. Pero no podía moverme. No podía romper la conexión de su mano con la mía. Necesito tiempo, susurré, para procesar todo esto, para averiguar lo que quiero. Tómate todo el tiempo que necesites. Me apretó la mano suavemente antes de soltarla. No voy a ir a ninguna parte, y tú tampoco, por ahora. Las implicaciones de esa afirmación, que yo estaría allí indefinidamente bajo su protección y su control, deberían haberme aterrorizado. Pero cuando miré a Blake Moretti a la luz del atardecer, viendo la vulnerabilidad cuidadosamente oculta bajo su peligroso exterior, lo único que sentí fue una complicada mezcla de miedo, deseo y algo que podría haber sido esperanza. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas, momentáneamente desorientada por las sábanas de algodón egipcio y el sonido lejano del agua rompiendo contra la orilla. Entonces, la memoria volvió de golpe. La amenaza de Brata, la confesión de Blake, la cena en la terraza donde todo entre nosotros había cambiado irrevocablemente. Mi teléfono marcaba las 9.
más tarde de lo que había dormido en años. Había varias llamadas perdidas de un número que no reconocía, pero ningún mensaje de voz, probablemente periodistas o vendedores telefónicos que de alguna manera habían conseguido mi número personal. Me duché y me vestí con unos vaqueros y un suave jersey de cachemira del misteriosamente bien surtido armario, y luego me aventuré a bajar las escaleras. La casa estaba en silencio, pero podía oler el café y oír el leve ruido de los platos de lo que supuse que era la cocina. Encontré a Blake en la encimera, vestido con ropa informal, vaqueros oscuros y una camiseta negra ajustada que resaltaba los músculos de sus hombros y brazos. Me resultó chocante verlo así, tan diferente del ejecutivo elegantemente vestido para el que había trabajado. Esta versión de él parecía accesible, casi doméstica. Buenos días. Levantó la vista de su ordenador portátil y esbozó una sonrisa sincera. Café, por favor. Me senté en uno de los taburetes de la barra y acepté la taza que me sirvió. Siento haber dormido hasta tan tarde. No era mi intención. No te disculpes. Necesitabas descansar. Deslizó un plato por la barra. No estaba seguro de lo que te gustaba, así que preparé de todo. Bollería de la panadería del pueblo, fruta, algunos sándwiches para desayunar. La variedad era impresionante y mi estómago respondió con un rugido. Elegí un croissant y algunas bayas, muy consciente de que Blake me observaba. ¿Has dormido bien?, me preguntó. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Tomé un sorbo de café. Perfecto, justo como me gusta. Por supuesto, él también se había dado cuenta de eso. ¿Cuál es el plan para hoy? Tengo que hacer algunas llamadas, reunirme con mi equipo de seguridad, pero me gustaría que me acompañaras en parte. Debes comprender el alcance de la situación. No estoy segura de querer comprenderlo, admití. De alguna manera, la ignorancia me hace sentir más segura. La ignorancia nunca es más segura. La expresión de Blake se volvió seria. No en mi mundo. Cuanto más sepa, mejor podrás protegerte. Una hora más tarde, me encontraba en la oficina de Blake, un espacio sofisticado con múltiples monitores de ordenador y lo que parecía un serio sistema de seguridad. Ya había 3 hombres presentes: Dominic, que me había llevado en coche ayer, y otros 2 que había visto en la oficina principal. «Caballeros, ya conocen a Brianna», dijo Blake, indicándome con un gesto que me sentara a su lado en la mesa de reuniones. «A partir de ahora, ella asistirá a nuestras reuniones de seguridad. Si les sorprendió este anuncio, no lo demostraron». Dominic asintió respetuosamente. «Señorita Mitchell, la situación con Bradva se ha agravado». Blake comenzó sin preámbulos. «Anoche atacaron uno de nuestros almacenes en la zona sur. No hubo víctimas, pero dejaron claro su mensaje». «¿Qué mensaje?», pregunté en voz baja. «Que no van a dar marcha atrás, que están dispuestos a entrar en conflicto abierto». Blake abrió un mapa en uno de los monitores. «Están atacando nuestras operaciones de forma sistemática, tratando de estrangular nuestras fuentes de ingresos». «¿Y qué estamos haciendo al respecto?», preguntó Dominic, adoptando una postura defensiva por el momento. «No quiero iniciar una guerra si podemos evitarlo». Blake apretó la mandíbula, «pero tampoco voy a dejar que piensen que somos débiles». «Marcus, ¿cuál es la situación de la propiedad de Harrison Street?». La reunión continuó durante otra hora, con Blake y su equipo discutiendo estrategias, contingencias y protocolos de seguridad que me hicieron dar vueltas la cabeza. Me senté en silencio, absorbiendo información que confirmaba todo lo que sospechaba, pero que nunca quise saber con certeza sobre las operaciones de Blake. Cuando los hombres finalmente se marcharon, Blake se volvió hacia mí. «Sé que ha sido mucho que asimilar. En realidad, estás dirigiendo un imperio criminal», dije sin rodeos. Es decir, lo sabía, pero oírlo discutir con tanta naturalidad. «No todo es criminal. La mayoría de mis negocios son legítimos». Se levantó y se acercó a la ventana que daba a su finca. «Las actividades menos legales fueron establecidas por mi padre, mi abuelo. Cuando heredé el negocio, abandonar no era una opción. Demasiada gente dependía de esta organización. Demasiados enemigos esperaban cualquier signo de debilidad.
Podrías haber salido, le dije. Empezar de nuevo en otro lugar. ¿Podría? Se volvió hacia mí con la Bradva, la Calibra C y todas las demás familias observando y esperando. No dejan que la gente se vaya. Brianna, al menos no con vida. Así que estás atrapado. Todos estamos atrapados por nuestras decisiones. Se acercó y se detuvo justo delante de mí. Tú estás atrapado por las necesidades médicas de tu madre. Yo estoy atrapado por el legado y la responsabilidad de mi familia. La cuestión no es si estamos atrapados, es qué hacemos dentro de esas limitaciones. ¿Y qué estás haciendo? Intentando que todo sea legal. Es lento, gradual, pero en los últimos 5 años he reducido nuestras operaciones ilegales en un 40%. He invertido en negocios legales, alejándonos de la peor violencia. Levantó la mano para acariciar mi mejilla, pero no puedo hacerlo de la noche a la mañana, y no puedo hacerlo si estoy muerto. Me incliné hacia su tacto sin pensar, atraída por la calidez de su palma contra mi piel. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque quiero que entiendas quién soy, en qué estoy intentando convertirme. Su pulgar recorrió mi pómulo. Porque quiero que tomes una decisión informada sobre si puedes aceptar esta vida. Me estás pidiendo que acepte mucho. Lo sé. Se inclinó más cerca, con la frente casi tocando la mía, pero también te estoy ofreciendo todo lo que tengo. Protección, seguridad, una vida en la que nunca más tendrás que preocuparte por el dinero o la seguridad, donde tu madre tendrá la mejor atención posible. Parece que estás tratando de comprarme. Estoy tratando de darte opciones que nunca antes has tenido. Su voz era baja, íntima. Estoy tratando de demostrarte que lo que hay entre nosotros es real, no solo producto del peligro y la proximidad forzada. Blake. Lo que fuera que estuviera a punto de decir se vio interrumpido por sus labios encontrándose con los míos. El beso fue suave al principio, interrogativo, dándome la oportunidad de alejarme. Cuando no lo hice, cuando en cambio me incliné hacia él, se convirtió en algo más urgente. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cara para tener mejor acceso. Agarré sus hombros, sintiendo su fuerza sólida bajo mis dedos. El beso era todo lo que secretamente había deseado y todo lo que me había dicho a mí misma que era imposible. Calor y necesidad, y una conexión que parecía peligrosa por su intensidad. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Blake apoyó su frente contra la mía. Dime que pare y lo haré. Dime que no quieres esto y lo respetaré. No sé lo que quiero, admití sin aliento. Todo está sucediendo muy rápido. Entonces vamos más despacio. Me dio un suave beso en la frente, en la sien, en la mejilla. Tenemos tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo. Pero incluso mientras lo decía me preguntaba si era cierto, porque en su mundo el tiempo era un lujo que nadie podía garantizar. El resto del día transcurrió en una extraña domesticidad. Blake me enseñó la finca, los senderos que atravesaban los bosques circundantes, la playa privada del lago, las medidas de seguridad discretamente integradas en la propiedad. Volvimos a almorzar en la terraza, hablando de todo menos de la situación que nos había traído allí. Era de noche cuando aparecieron los primeros indicios de problemas. El teléfono de Blake sonó durante la cena y su expresión se volvió fría mientras escuchaba a quien quiera que estuviera al otro lado. ¿Cuándo?, preguntó levantándose bruscamente. ¿Está estable? Voy para allá. ¿Qué ha pasado?, le pregunté cuando terminó la llamada. Han disparado a uno de mis chicos. Ahora lo están operando. Pero Blake se pasó la mano por el pelo. Era la primera vez que lo veía visiblemente conmocionado. Tengo que ir al hospital. Dominic se quedará aquí contigo. Voy contigo. Ni hablar. Es demasiado peligroso. Voy contigo, insistí. Si esta es mi vida ahora, si se supone que debo entender tu mundo, entonces necesito verlo todo, no solo las partes bonitas. Parecía que quería discutir, pero algo en mi expresión debió de convencerlo. Está bien, pero quédate cerca de mí en todo momento, y si te digo que hagas algo, lo harás sin preguntar. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, ya cogiendo mi chaqueta. El trayecto hasta el hospital fue tenso y silencioso. Blake hizo varias llamadas telefónicas en italiano rápido, con voz seca y autoritaria. Observé la ciudad pasar por las ventanas tintadas,
preguntándome en qué me había metido al insistir en acompañarlo. El hospital era un centro privado en la zona norte, claramente caro y exclusivo. Blake pasó por alto la entrada principal y me condujo por una puerta lateral donde nos esperaba una mujer con bata. Señor Moretti, acaba de salir de quirófano. El médico le informará en breve. La seguimos hasta una sala de espera privada, donde ya se habían reunido varios de los hombres de Blake. Se enderezaron al verlo, con expresiones sombrías. Jefe, uno de ellos dijo que fue la brata. Le tendieron una emboscada fuera de su apartamento. Blake apretó la mandíbula. ¿Cómo está? 2 disparos, en el hombro y el abdomen. El médico dice que sobrevivirá, pero ha estado cerca. Observé cómo Blake asimilaba la información. Vi cómo se acumulaba la fría furia detrás de sus ojos. Esa era su otra cara, la peligrosa, la del hombre que dirigía un imperio a través del miedo y el respeto. Doblad la seguridad de toda nuestra gente, ordenó. Nadie va a ningún sitio solo. Y averiguad quién fue el tirador. Quiero un nombre por la mañana. Sí, señor. Apareció un médico, todavía con la bata quirúrgica puesta. Señor Moretti, su socio está estable. La operación ha salido bien. Necesitará varias semanas de recuperación, pero se recuperará por completo. ¿Puedo verlo? Brevemente. Todavía está sedado, pero puede entrar. Blake se volvió hacia mí. Espere aquí. Asentí con la cabeza y lo vi desaparecer por las puertas dobles. A solas con sus hombres, de repente me sentí fuera de lugar en este mundo de violencia y lealtad. Tú eres la secretaria, dijo uno de ellos. No era una pregunta. Asistente ejecutiva, corregí automáticamente. Él es diferente contigo. El hombre me estudió con franca curiosidad. Más suave. Nunca lo habíamos visto así antes. No supe cómo responder a eso, así que simplemente asentí. Blake regresó 15 minutos más tarde, con expresión tensa. Vamos. El viaje de vuelta a la finca fue silencioso. Podía sentir la tensión que irradiaba, la ira apenas controlada que hervía bajo su apariencia tranquila. Cuando finalmente llegamos a la casa, se dirigió directamente a su estudio sin decir una palabra. Le di espacio durante una hora y luego llamé suavemente a la puerta. Pasa. Estaba sentado en la oscuridad, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente al lago. Crucé la habitación y me senté a su lado, sin hablar, solo estando presente. Esta es mi vida, dijo finalmente. Violencia, represalias, peligro constante. Esto es lo que te pido que aceptes. Lo sé. ¿De verdad? Se volvió hacia mí y a la luz de la luna que se filtraba por las ventanas parecía atormentado, porque no estoy seguro de poder aceptarlo más. Estoy cansado, Brianna. Cansado de mirar por encima del hombro. Cansado de poner en peligro a las personas que quiero. Cansado de vivir en un mundo en el que un buen hombre recibe un disparo solo por trabajar para mí. Le quité el vaso de la mano y lo dejé a un lado. Luego me acerqué hasta poder apoyar la cabeza en su hombro. Entonces quizás sea hora de cambiar. No es tan sencillo. Nada que merezca la pena lo es. Nos sentamos juntos en la oscuridad. 2 personas tratando de encontrar su camino en circunstancias imposibles, conectadas por algo que ninguno de los dos entendía del todo, pero en lo que ambos empezábamos a confiar. Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo. Trabajaba desde la finca de Blake, gestionando sus asuntos comerciales legítimos y evitando cuidadosamente las preguntas de mis colegas sobre mi repentino traslado. Blake había dicho en la oficina que estaba trabajando en un proyecto especial que requería discreción, lo cual no era del todo falso. La atención a mi madre había mejorado, tal y como Blake había prometido. Los informes de sus enfermeras mostraban una mejora constante y cuando la llamé por videoconferencia tenía mejor aspecto que en meses. Me preguntó por mi encargo especial y odié tener que mentirle, pero la verdad era demasiado complicada de explicar. Blake y yo caímos en una inesperada vida doméstica. Desayunábamos juntos casi todas las mañanas. Trabajábamos en oficinas contiguas durante el día y pasábamos las tardes paseando por los terrenos de la finca o leyendo en un cómodo silencio. Había más besos, cada vez más apasionados,
Pero Blake siempre se echaba atrás antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Quiero que estés segura, decía, con su control visiblemente resquebrajándose. Quiero que elijas esto con la mente clara, no porque te sientas atrapada o agradecida. Pero con cada día que pasaba mi certeza crecía. No se trataba del síndrome de Estocolmo ni de una gratitud fuera de lugar. Lo que sentía por Blake Moretti era real, complicado, aterrador y maravilloso, todo al mismo tiempo. Fue un miércoles por la tarde, 2 semanas después de mudarme a la finca, cuando todo llegó a un punto crítico. Estaba en la oficina de Blake revisando contratos cuando Dominic irrumpió sin llamar. Jefe, tenemos un problema. La BRBA acaba de atacar 3 de nuestras sedes simultáneamente. Están haciendo un movimiento coordinado. Blake se puso de pie al instante. Víctimas. Se desconoce. Todavía están llegando informes. Lleva a todos a los refugios ahora mismo. Blake se volvió hacia mí. Brianna, necesito que vayas a la habitación del pánico. Dominic te la mostrará. No. Me levanté con el corazón latiéndome con fuerza. Si estás en peligro, quiero saber qué está pasando. Esto no es discutible. Sí, lo es. Me acerqué y le agarré del brazo. Dijiste que tenía que entender tu mundo. Pues esto forma parte de él. Deja de intentar protegerme de la realidad de tu vida. Apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera discutir, su teléfono volvió a sonar. Contestó con un seco, sí. Háblame. Entonces su expresión se volvió fría. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Voy para allá. Colgó y miró a Dominic. Han atacado el almacén principal. Hay víctimas. Prepara el coche. Blake, empecé. Tú vienes conmigo, dijo abruptamente, porque tienes razón. Tienes que ver esto. Todo. Pero quédate cerca de mí. Y si la situación se vuelve peligrosa, sigue las órdenes de Dominic sin preguntar. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, ya cogiendo mi chaqueta. El trayecto hasta el centro fue tenso. Blake hizo una llamada tras otra, con voz seca y autoritaria mientras coordinaba su respuesta. Dominic conducía con intensa concentración, sorteando el tráfico con facilidad. El distrito de los almacenes estaba acordonado con cinta policial cuando llegamos, pero Blake pasó por alto la respuesta oficial y se dirigió a un edificio a 2 manzanas de distancia, donde se habían reunido varios de sus hombres. El interior era un caos organizado. Hombres armados, ordenadores mostrando imágenes de seguridad, teléfonos sonando constantemente. Este era el centro neurálgico de la operación de Blake, y verlo en plena acción me hizo comprender lo extenso que era realmente su imperio. Informe de situación, exigió Blake nada más entrar. 4 muertos, 6 heridos. Nos atacaron con una docena de hombres fuertemente armados. Atravesaron nuestras defensas perimetrales como si tuvieran los planos. La expresión de Blake se volvió mortalmente tranquila, el tipo de quietud que precede a la violencia. Tenían información privilegiada. Eso es lo que creemos. Alguien les habló de nuestros protocolos de seguridad, nuestros cambios de turno, todo. Encuentra la filtración. La voz de Blake era gélida. No me importa lo que cueste. Encuéntrenlos. Lo vi transformarse ante mis ojos en alguien a quien apenas reconocía. Frío, calculador, despiadado. Este era el hombre que inspiraba respeto a través del miedo, que tomaba las decisiones difíciles que mantenían intacto su imperio. Debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una extraña claridad. Este era Blake Moretti. Todo él. El caballero que me preparaba la cena y el peligroso criminal que ordenaba dar caza a la gente. Y, de alguna manera, yo quería ambas versiones. La reunión continuó durante otra hora, con Blake dando órdenes y tomando decisiones con rápida precisión. Cuando finalmente nos marchamos, de vuelta a la finca en un pesado silencio, pude ver el efecto que le había causado. Tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada y las manos agarradas al reposabrazos con tal intensidad que se le veían los nudillos blancos. De vuelta en la casa, se dirigió directamente a su estudio. Lo seguí a pesar de la clara negativa de su lenguaje corporal. Blake ahora no. Brianna me daba la espalda con una postura rígida. Necesito pensar. Piensa más tarde.
Ahora háblame. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. No estás solo en esto. Se giró para mirarme y la emoción cruda de sus ojos me dejó sin aliento. Hoy han muerto 4 hombres por mi culpa, porque trabajaban para mí, creían en mí, confiaban en que yo podría protegerlos. Y he fallado. Tú no los mataste, lo hizo la Bradva. Es lo mismo. Se apartó y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. Es mi responsabilidad. Todo lo que ocurre en esta organización recae sobre mí. Entonces haz que valga la pena. Me interpuse en su camino, obligándolo a detenerse. Usa esta ira, esta culpa, y conviértelas en algo mejor. Dijiste que querías pasar a la legalidad. Deja de hablar de ello y hazlo. No es tan sencillo. Sí, lo es. Le agarré la cara, obligándole a mirarme. No será fácil ni rápido, pero puedes hacerlo. Ya lo estás haciendo. El hombre que he llegado a conocer estas últimas semanas no es solo un criminal. Es alguien que intenta construir algo mejor. No entiendes lo que está en juego. Entonces ayúdame a entenderlo. Mi voz se suavizó. Déjame entrar por completo, Blake. Deja de protegerme de las partes difíciles. Estoy eligiendo esta vida, eligiéndote a ti, pero necesito que confíes en mí con todo. Algo cambió en su expresión. El control que mantenía cuidadosamente se resquebrajó. Si te dejo entrar por completo, si ves todo lo que he hecho, todo lo que soy capaz de hacer, te irás. Te darás cuenta de lo que realmente soy y huirás. Pruébame. Me miró fijamente durante un largo momento y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos, la necesidad de abrirse, luchando contra años de autoprotección. Finalmente, se acercó a mí y me atrajo hacia él con una intensidad desesperada. He matado a gente, Brianna. No solo he ordenado que lo hicieran, sino que yo mismo he apretado el gatillo. He tomado decisiones que han destruido vidas, familias. He elegido el beneficio económico por encima de la moralidad más veces de las que puedo contar. Su voz era áspera, las confesiones brotaban como veneno que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. No soy un buen hombre que intenta redimirse. Soy un hombre malo que intenta ser mejor. Y hay una diferencia. Lo sé, susurré, rodeándolo con mis brazos. Lo sé desde hace tiempo. Y sigo aquí. ¿Por qué? La pregunta salió entrecortada, vulnerable. Después de todo lo que has visto, todo lo que sabes, ¿por qué sigues aquí? Porque veo en quién intentas convertirte, no solo en quién has sido. Me aparté lo suficiente para mirarlo. Porque me haces sentir segura, aterrorizada y viva, todo al mismo tiempo. Porque, de alguna manera, en contra de toda lógica y razón, me he enamorado de ti. La confesión quedó suspendida entre nosotros, irrevocable y verdadera. Los ojos de Blake buscaron los míos como si buscaran cualquier signo de duda o engaño. Lo que quiera que haya encontrado debió satisfacerlo, porque me besó con un deseo que se había estado acumulando durante semanas. Este beso fue diferente a los demás, menos controlado, más desesperado. Sus manos se enredaron en mi cabello. Su cuerpo se presionó contra el mío con un deseo inconfundible. Respondí con igual fervor, volcando 2 años de emociones complicadas en la unión de nuestros labios. ¿Estás segura? Logró decir entre besos, incluso mientras sus manos recorrían mi espalda, mis costados, todos los lugares a los que podía llegar. Una vez que crucemos esta línea, Brianna, estoy seguro, lo interrumpí. Yo quiero esto. Te quiero a ti. Todo de ti. Incluso las partes que me dan miedo. Me levantó en sus brazos con sorprendente facilidad, sacándome del estudio y subiéndome las escaleras hasta su habitación. El dormitorio principal era masculino y sofisticado, con una cama enorme y ventanas que iban del suelo al techo con vistas al lago. La luz de la luna entraba a raudales, proyectando sombras plateadas sobre todo. Blake me sentó con suavidad, enmarcando mi rostro con sus manos. Si en algún momento quieres parar, yo no lo haré. Lo atraje hacia mí para darle otro beso, y esta vez no hubo contención. Lo que siguió fue una revelación, no solo física, aunque esa fue abrumadora en su intensidad, sino también emocional. Cada caricia, cada palabra susurrada, cada momento de conexión
despojaba otra capa de los muros que ambos habíamos construido. Blake era tierno y exigente por turnos, atento a cada una de mis respuestas, como si conocerme fuera lo más importante en su mundo. Después, nos quedamos enredados entre las sábanas, con mi cabeza sobre su pecho y sus dedos trazando patrones ociosos en mi hombro. Te quiero, dijo en la oscuridad. Creo que te he querido desde el momento en que empezaste a trabajar para mí, pero me daba demasiado miedo admitirlo. Por eso fuiste tan cruel. Me di cuenta de que intentabas alejarme porque me querías. Patético, ¿verdad? Me dio un beso en la frente, el gran Blake Moretti, puesto de rodillas por su propia secretaria. Asistente ejecutiva, le corregí con una sonrisa. Y por si sirve de algo, creo que yo también te he querido. Solo que no me daba cuenta entre tanta ira y confusión. Permanecimos tumbados en un cómodo silencio durante un rato, pero noté cómo la tensión volvía al cuerpo de Blake, cómo el peso de los acontecimientos del día se apoderaba de él de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Con la Bratva, con todo, probablemente la guerra. Su voz era sombría. Han ido más allá del punto de negociación. Ahora son ellos o nosotros. Entonces acabemos con esto. Levanté la cabeza para mirarlo. No con más violencia si podemos evitarlo, pero acabemos con esto de forma decisiva según tus condiciones. Nosotros, él levantó una ceja. Ahora tú eres parte de esto. He formado parte de esto desde el momento en que me trajiste aquí. Me recosté contra su pecho. Además, tú mismo lo has dicho. Soy buena anticipando problemas y resolviéndolos. Quizás sea hora de poner esas habilidades al servicio de algo más importante que tu agenda. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que necesitas a alguien que entienda ambos lados de tu operación, el legítimo y el menos legítimo. Alguien en quien confíes completamente. Alguien que tenga un interés personal en mantenerte con vida. Tracé patrones en su pecho. Estoy sugiriendo que tal vez podría ser más que solo tu asistente. Brianna Mitchell, ¿estás pidiendo ser mi socia? En todos los sentidos de la palabra. Lo miré. Ahora en serio. Estoy completamente involucrada en esto. Blake, tu mundo, tu vida, tu lucha, todo. Pero quiero ser una socia en igualdad de condiciones, no alguien a quien protejas y escondas. Se quedó callado durante un largo momento y pude ver el conflicto que se libraba detrás de sus ojos. Finalmente, asintió con la cabeza. Socios en todo. Socios, acepté. Sellamos el acuerdo con otro beso. Y mientras hacíamos el amor de nuevo con la luz de la luna bañándonos, supe que mi vida había cambiado irrevocablemente. Había entrado en el mundo de Blake Moretti. En lugar de quedar destruida por él, me había encontrado a mí misma. Había encontrado mi fuerza, mi propósito, y contra todo pronóstico, había encontrado el amor en el lugar más inesperado. El conflicto de Broba aún nos esperaba, aún era peligroso y potencialmente mortal, pero afrontarlo juntos como socios, como iguales, como dos personas que por fin habían dejado de esconderse de lo que querían, parecía el comienzo de algo más fuerte que el miedo. Mientras me quedaba dormida en los brazos de Blake, pensé en el viaje que nos había traído hasta aquí, de secretaria a prisionera a compañera, del desprecio a la protección al amor. No había sido fácil, y el camino que teníamos por delante prometía ser aún más difícil. Pero, por primera vez en 2 años, no tenía miedo de lo que vendría después. Porque, fuera lo que fuera, lo afrontaríamos juntos, y eso era